Buenas tardes, pase bien. El tema de el siguiente y los siguientes videos, en lugar de retomar una cuestión directamente franciscana, nos iremos atrás en el tiempo hasta el siglo II para analizar su literatura, la literatura cristiana, cómo se fue desarrollando y sobre todo irnos encaminando hacia las actas de los mártires, ¿no? Las cartas que justificaban primero a los mártires de Lyon, ¿no? Y cómo esto se fue formalizando para dar lugar a algo que llamaremos desde el pensar como dinámica del mártir, ¿no? Y esto nos permitirá entender varias cosas. En primer punto, entender cómo es que se va configurando la dinámica del martirio cristiano, ¿no? Cómo, y eso va a dar lugar posteriormente a la vida consagrada, cómo va evolucionando la vida consagrada, en un segundo punto también cómo se van estableciendo las actas de los mártires y qué es lo que llevó al martirio, digamos, a que se diera lugar y a que se posicionara como un punto de vista y de vida cristiano, ¿no? Que influirá más tarde incluso en videos que ya hemos visto, como el Yo sufriente de San Felipe de Jesús y de todos los mártires posteriores, ¿no? Esto debido a que, pues justamente dada la lejanía del tiempo, no se tiene tan claro cómo se fue desarrollando todo esto, ¿no? A qué fue dando lugar, ¿no? Hay también bastantes mitos al respecto en torno a la figura de los mártires, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, toda la literatura, vamos a decirle, moderna y posmoderna, ¿no? Que se crea para decir que el martirio es meramente una invención y una cristianización del paganismo, ¿no? En tanto que varias de las fiestas que ya existían del panteón romano se pasan a las fiestas cristianas, católicas, ¿no? Del mundo de la época. Y para evitar todo ese tipo de conflictos y de cosas, pues vamos a recurrir justamente a esta cuestión de cómo estaba el Imperio Romano para esas fechas, qué es lo que había, ¿no? Y de por sí empezamos entonces con ciertos antecedentes, ¿no? Entre ellos, pues que la confrontación de las iglesias, recordemos que eran varias, ¿no? Contra el Imperio Romano es inminente, ¿no? Netamente inminente, netamente marcada, ¿no? A pesar de que, pues, la iglesia, digamos, emerge después de la primera mitad del siglo I. Tenemos además ya presente la cuestión, por ejemplo, de los evangelios, ¿no? El Evangelio de Lucas, que es netamente antiimperialista. Esta vivencia de las comunidades cristianas, justamente ya haciendo más marcada esta separación entre cristianos y judíos, ¿no? Que de por sí desde un principio ya está, pero se va marcando todavía mucho más. Para este tiempo, ¿no? Se siguen constituyendo todavía términos, ¿no? Y trabajos dentro del ambiente eclesial, es decir, no tenemos ya fijos modelos como tal, ¿no? No está fijo un modelo de papado, no están fijas del todo las funciones de los obispos, no están fijas del todo las funciones de los sacerdotes, ¿no? Quizás la de los diáconos sería un poco la más marcada, ¿no? Podríamos confrontar, por ejemplo, con documentos como la IDG, ¿no? Con este tipo de documentos, y justamente esto es lo que iremos viendo con todo esto. De hecho, no existe como tal las iglesias, ¿no? Como son actualmente. Las reuniones se dan en las casas, las iglesias no se dan hasta posteriormente, justamente como templos para el culto, ¿no? Y el culto era meramente comunitario, pasando de unas casas a otras por la fracción del pan, ¿no? Etcétera. También como otra cuestión, se van marcando los motivos jurídicos del martirio, ¿no? Justamente esta incidencia sobre la que van a vivir estas primeras comunidades cristianas ante la vida pública, ¿no? Ante la vida del imperio, los va a ir segregando hasta el punto de que se desarrollen esas cuestiones jurídicas dentro del imperio, de las cuales no se sepa cómo tratarlos, ¿no? Y se les agregan justamente en específico de Ignacio de Antioquía, de Policarpo, de San Policarpo, y de los mártires de Lyon, ¿no? Son las tres cuestiones que tenemos justamente como actas a analizar, ¿no? Como documentos a analizar y a marcar dentro de la literatura cristiana del siglo II. Ahora bien, entonces, el primer contacto del mundo cristiano
en confrontación escrita con el Imperio Romano, está registrado a través de una carta que dirige Plinio el Joven, gobernador de Bitinia, que es una provincia del este de Asia Menor, actual Turquía, al emperador. Esta es escrita entre los años 110 a 112. El autor, es decir, Plinio, pide al emperador instrucciones acerca del trato hacia los cristianos, ¿no?, de quienes ya se tiene conocimiento y quienes habitan, según lo que él sabe, en su provincia, ¿no? A saber, se marcarán entonces 4 cuestiones. Cuestión primera. Plinio se refiere a, cito, un gran número de personas de todas las edades y de toda condición, de ambos sexos, que se encuentran no solo en las ciudades, sino también en las aldeas y en el campo, ¿no? Entonces, como un primer punto, ya nos está refiriendo que es bastante gente y de todos estratos, que no están solamente en las ciudades. Recordemos que estaban en las ciudades-estado, no solamente era esto, sino pues a final de cuentas había bastante territorio no poblado o poblado pocamente, justamente como aldeas, ¿no? Segunda cuestión. La carta transmite costumbres y ritos de los cristianos, a saber, ¿no?, de lo cual Plinio, como gobernador, se ha enterado, ¿no?, o sea, se ha puesto de enterado, ¿no? Según esto, abro cita, se reúnen en días fijos antes de salir el sol, ¿no? Probablemente, digamos actualmente el domingo por la mañana, ya que los demás días deben trabajar el día entero, es decir, participan dentro de la vida común de la ciudad y del imperio, ¿no? Entonces todo se va segregando justamente hacia que estas cuestiones rituales, ¿no?, que tendremos actualmente, se vayan denotando justamente de la vida en común que tienen en ese entonces y desde antes, ¿no? De hecho, ya entre el siglo II y el siglo III encontraremos varias disputas, ¿no?, entre diferentes obispos de diferentes comunidades sobre si deberían de reunirse el día sábado o el día domingo, pero esto es posterior. También rezaban en coros alternados, cantando himnos a Cristo como un Dios, ¿no?, comprometiéndose por medio de una persona, no para crimen, sino para cometer robo, para no cometer robo, pillaje, adulterio, para no negar la fe jurada y un depósito reclamado, ¿no? Entonces estas son palabras de Plinio, ¿no? Y nos dice, bueno, elevan himnos a Cristo, ¿no? Realmente no tienen conocimiento de quién es Cristo, ¿no?, de esta vivencia comunitaria, y al llamarle como un Dios, pues parecía ser como, digamos, dentro de la cultura romana, como si hubiera otros dioses, ¿no?, que de hecho es lo que pasaba. La Pax Romana funcionaba así: llegaban a una ciudad, llegaban a una comunidad, a un pueblo, y decían, bueno, integramos los dioses que hay aquí al panteón romano, ¿no?, y cada quien sigue con su culto y llevamos todo lo más tranquilo posible, ¿no? Obviamente, pues la vivencia cristiana implica ese rechazo a esto, puesto que hay un solo Dios, ¿no?, se van definiendo entre las personas, y entonces desde ahí ya va marcando justamente este antiimperialismo, pero Plinio pues no sabe distinguir exactamente cómo va esto, ¿no? Esto es lo que se ha enterado, ¿no?, que se juntan mediante una persona que es el dirigente de la comunidad, ¿no?, o el obispo, se juntan para no negar la fe, ¿no?, para repetir que no van a negar su fe y que no van a robar, mentir, ¿no?, hacer alguna otra cuestión que, digamos, tenemos actualmente como la base de los mandamientos, ¿no? Para entrar un poco más en esto, recomiendo revisar textos como la Didache, ¿no?, de los 2 apóstoles, que es como un primer manual, vamos a decirlo así, de cómo vivían, las costumbres que hacían, los rituales que había, ¿no? Y justo como les digo, como dije en un principio, no había una diferenciación bien estipulada sobre los deberes del obispo y el presbítero, ¿no?, al menos. Pero justamente se va, por ejemplo, en las dos vías se va haciendo esta distinción entre la vía de lo que debe vivir el cristiano y lo que no debe vivir, ¿no? Entonces, pues Plinio lo que sabe es esto, ¿no?, pero si se quiere extender más, pues habría que revisar justamente el documento de la Didache. Tercero, la carta deja entrever que el gobernador puede condenar a muerte, pero no a los ciudadanos romanos, ¿no? Y entra la cuestión que pasa de hecho con la primera y segunda generación de cristianos, ¿no?,
que es cómo son muertos, cómo son castigados, ¿no? Solamente aquellos que eran ciudadanos romanos, como el caso de Pablo, pues no se les debía condenar a muerte de una forma más humana por ser, vamos a decirlo así, por ser ciudadanos, ¿no? Y de hecho, pues, a Pablo le cortan la cabeza, ¿no? Que es lo más humano. A todos los demás, pues fue un martirio, en otros lados, fuera del imperio incluso, ¿no? Entonces, esta es la cuestión, ¿no? Plinio dice, bueno, yo los puedo castigar por lo que se les vaya señalando, pero el castigo iría solamente a aquellos que no sean declarados como ciudadanos romanos, ¿no? Que no tengan sus documentos como ciudadanos a final de cuentas, ¿no? Solamente ellos pueden ser condenados a muerte, los demás solamente recibirán un castigo. Y para finalizar, punto 4, Plinio expone sus dudas sobre el motivo de la persecución y el procedimiento a seguir, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer con todos estos? ¿Los castigo, no los castigo? Legalmente, ¿por qué o ante qué vamos a decir que son culpables, ¿no? Esto se va dando porque, como vamos a analizar ahorita, participan de la vida común, ¿no? Pero se les va segregando poco a poco, ¿no? Ya nos señalan, bueno, ya encontramos que hay cristianos aquí, no sé cómo proceder con ellos, no hay un ámbito realmente legal para decir que están equivocados, ¿no? Entonces no sé qué hacer, ¿no? Ante esto, la respuesta del emperador Trajano no aclara este último punto, ¿no? Trajano dice, abro cita, no se debe buscar a los cristianos, pero cuando se les acusa se les debe castigar, ¿no? Fin de cita. Entonces resulta un poco contradictorio al final de cuentas, porque dice, bueno, no los busquen, no los señalen, no los, diríamos actualmente, no los estigmaticen ni señalen, pero si de algo se les acusa, entonces, pues como todo se les debe de castigar, ¿no? Socialmente. La cuestión aquí es que, como les digo, empiezan a haber segregaciones ante esto, ¿no? Dado que muchas de las denuncias eran denuncias anónimas, ¿no? Y se les daba cualquier acusación, ¿no? La que fuera, la mínima. Entonces los empiezan a atrapar, ¿no? Y los empiezan justamente a castigar o condenar a muerte. Vamos a decirlo incluso de esta forma, ¿no? Trajano le dice, bueno, no se les debe de contesta posteriormente, ¿no? En lo que se refiere a las denuncias anónimas, en cualquier acusación que sea, no se debe de tener en consideración que sea un procedimiento tan execrable e indigno de nuestro tiempo como el condenarlos a muerte, ¿no? O sea, está la contradicción entre se les debe de castigar, pero no se les debe de condenar a muerte, porque es algo que ya no corresponde con nuestra visión cultural y social de la época. Sin embargo, vamos a ver que de hecho va a recaer en que se les castigue y en que incluso se vaya generando todo este proceso judicial o legal. Por cierto, para revisar estas fuentes pueden revisar al autor Hamann en l'Empire la Croix, ¿no? El Imperio y la Cruz, en la página 932. Ahora bien, toda esta cuestión contradictoria, toda esta cuestión legal aparentemente sobre la que se van montando las acusaciones, va a permanecer durante todo el siglo II. Y según la apología de San Justino Mártir, un reescripto del emperador Adriano, estamos hablando del año 117 al 138, dirigido hacia Fundano, procónsul de la provincia de Asia, pone de manifiesto que Adriano deseaba que las persecuciones se hicieran dentro de la ley, por puniciones y crímenes reales, y que en caso de una denuncia falsa se castigara a los denunciantes con mayor severidad, ¿no? Esto lo podemos confrontar con Justino Mártir, Apología 68, número 68.10 de la Vaca, ¿no? En la página 116. Entonces vamos avanzando con los años y vamos viendo qué es lo que va pasando, ¿no? Justamente ante todas las acusaciones y burlas que hay, justamente de estos años es, por ejemplo, la burla que hay en lo que actualmente dijéramos un graffiti, ¿no? Donde se condena a Alejandro, se le burla porque dice Alejandro es cristiano, ¿no? Entonces y ahora a su Dios con cabeza de burro, ¿no? Y es como
graffiti que hay en una pared en Italia, ¿no? Justamente como burla a la señalización de ser cristiano, ¿no? Y es lo que va pasando, ¿no? Hay una desinformación fuera de la comunidad, porque justamente las comunidades permanecen hasta cierto punto cerradas, y entonces toda esta desinformación o envidia o todo lo que va pasando va ocasionando que los vayan segregando, que los vayan señalando y que los vayan acusando, ¿no? Entonces ante esto, pues ya con Justino vamos viendo que al menos él señala que Adriano prescribe que si alguien se demuestra que la acusación fue falsa, entonces se les debe castigar más fuerte a aquellos que acusaron de esta forma. Y entonces vamos acercándonos hacia los primeros mártires, que son los de León, ¿no? Y entramos entonces con Marco Aurelio, ¿no? El emperador estoico, que gobernó del 161 al 180 y fue conocido como el emperador filósofo. Durante su tiempo se tuvieron justamente los martirios de Policarpo, de Justino y de los mártires de León, ¿no? Que es lo que nos interesa a esta cuestión. Ahora, aquí está el punto, digamos, fuerte, ¿no? Se desconoce el motivo, realmente no existen textos oficiales que nos den un motivo del por qué se les ejecutó, ¿no? Fuera de ello, hay varios documentos contradictorios y posteriormente pues estuvieron las actas de los mártires, ¿no? Que son las que van a ir moldeando este modelo del qué es ser cristiano, ¿no? Dentro de estos documentos contradictorios nos encontramos con dos puntos, ¿no? El punto número 1 es el testimonio de Melitón de Sarde, ¿no? Quien sugiere una persecución por todo el imperio, ¿no? Esto es documentado hasta el siglo IV por Eusebio en su Historia Eclesiástica, ¿no? Y lo cual es un argumento debilitado por lo que sucedió en León, que es lo que vamos a ver en el año 177. El gobernador de las Galias escribe a Marco Aurelio, Melitón, obteniendo por respuesta algo semejante a lo que Trajano escribió a Plinio, ¿no? Se les castigue solamente si cometieron algún crimen, ¿no? Ese sería el primer testimonio. El segundo es de Atenágoras, ¿no? Filósofo cristiano de Atenas, que en su súplica en favor de los cristianos dirigirá a Marco Aurelio y a su hijo Cómodo, diciendo que la autoridad local se ve sobrepasada por la población. Es decir, no importa lo que estén dictando como leyes, pareciera ser que en realidad la población es la que está marcando estas acusaciones y llevando incluso a la ejecución, ¿no? Entonces, si lo queremos comparar, o sea, una mala comparación, pero vamos a tomarlo con sus pinzas, con cosas que pasaron más recientes, nos iríamos por ejemplo a la cuestión de la Inquisición, ¿no? Realmente es la gente la que fue condenando, la que fue señalando para que se les pudiera ejecutar, ¿no? Hasta llegar a estos puntos. Pero como les digo, no hay una persecución como tal. Marco Aurelio jamás declaró una persecución así en un escrito, ¿no? Sobre los cristianos, digo, obviamente no se iba a echar encima esta cuestión, pero pues se encuentran estos dos testimonios, ¿no? Uno que dice que sí hubo una persecución declarada, aunque no hay testimonios de eso, y otro que dice que en realidad fue la gente la que se fue sublevando sobre esta cuestión. Ahora, la respuesta del mundo cristiano a esta cuestión que está sucediendo no se hizo esperar, ¿no? Sino que dio lugar a lo que conocemos como las apologías, ¿no? Lo que nota una relación muy particular entre cómo se vivía en las iglesias, ¿no? Y el mundo que ellos empiezan a considerar justamente como pagano, ¿no? El mundo donde están insertos. Ante el cuestionamiento social y de las filosofías que se encuentran presentes, ¿no? Los movimientos filosóficos, las filosofías prácticas, que ya están y tienen muchos más años en el imperio, irán emergiendo estos intentos de justificación en primer lugar y en segundo lugar de defensa de la fe, ¿no? De los diferentes cristianismos, siendo dirigidas a los emperadores o, como la carta de Ogneto, a la opinión pública. Entonces vamos a tener varios documentos que van haciendo desde ese punto, ¿no? Y ante esto, ya lo veíamos de hecho por ejemplo en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que cuando Pablo llega a predicar a Atenas, se burlan de él y le dicen: en otra ocasión vamos a escuchar esto, ¿no? Vete de aquí, del Ágora. El Ágora era el lugar, por cierto, y hasta esas fechas era el lugar donde se desarrollaba la vida pública, ¿no? Entonces como de, deja de tonterías, vete de aquí, no queremos escucharte. Para este punto, para estos años, pues obviamente
los cristianos ya participan normalmente del ágora, ¿no? Y entonces empiezan estas defensas, ¿no? Estos intentos de defensa. La apología es justamente una defensa de la fe. Actualmente, pues dentro del ambiente cristiano se considera la apología como un documento cuasi perfecto, vamos a decirlo de esta forma, que tiene que llevar cierto tipo de justificaciones, incluso lógicas, ¿no? Las adaptaciones que se van haciendo, digo, a final de cuentas vivían dentro del pensamiento griego, entonces se exigía justamente esta forma de pensar, ¿no? Que los cristianos hasta entonces no la habían desarrollado, ¿no? Del todo. Quizás empezaban intentos como lo vemos en el Evangelio de San Juan, ¿no? Pero son intentos hacia Jesús justificándose a sí mismo, ¿no? Justificando su divinidad, no de los cristianos ante el mundo, que ya los empieza a asfixiar, a cerrar, ¿no? A no aceptar incluso, ¿no? A querer romper comunidad. Entonces, la tentativa principal de estas apologías del siglo II consistía en dos cuestiones, ¿no? Presentar, por una parte, la doctrina y la tradición cristiana, ¿no? Y estas insertas en el marco de la cultura helénica, es decir, la cultura grecorromana que tenemos para su época. Con ello entonces vamos a ir viendo la integración del pensamiento cristiano a través del pensamiento de la época, ¿no? Es cuando se empiezan justamente a definir estas cuestiones de logos, ¿no? Cristo como logos, ¿no? Dentro del pensamiento griego y dentro del pensamiento filosófico, el logos es lo que es, vamos a decir, el origen del mundo, lo que va creando, ¿no? Lo que ya está ahí, ¿no? Y entonces empiezan estas disertaciones también contra, por ejemplo, los estoicos, la visión de los estoicos, ¿no? La visión de Platón del mundo que siempre ha sido el mismo, ¿no? Todas las visiones que había para la época, ¿no? Y intentar justamente esta justificación y este pensamiento de qué es lo que se está viviendo, ¿no? No es una creencia a ciegas, ¿no? Es justamente el pensar lo que estamos viviendo para poder definirlo, y es lo que tiempo después va a dar lugar a los concilios. Por ejemplo, ¿no? Al caso de esto, pues lo vamos a ver con Justino Mártir. Su apología es justamente eso, ¿no? Y tiene cosas bien particulares y bien interesantes que dejaremos a final de cuentas para otro video. Esto también nos permite otra cosa, nos permite conocer el mundo en el que vivían, qué es lo que estaban pensando, qué es lo que estaban viviendo, ¿no? Qué tipo de acusaciones injuriosas les estaban haciendo a los cristianos y cómo ellos lo percibían, ¿no? También una cosa muy interesante, ¿no? Los ejercicios de poder de estas comunidades hacia el imperio y del imperio hacia ellos, ¿no? O sea, digamos, cómo funcionaban estas relaciones de poder y cómo esto va definiendo las comunidades, ¿no? Entonces son textos de los que podemos sacar bastantes cosas y que nos sirven para pensar justamente el presente y ver qué es lo que está sucediendo, porque muchas veces no lo entendemos tampoco a través de esto y no tenemos claro cómo funciona esto. Hasta aquí, pues todavía no existe una dinámica como tal del martirio, ¿no? Esto se va a ver fuerte, ¿no? De forma fuerte una vez que se les ejecutan a varios con los mártires de León. Ahora bien, en este contexto, los cristianos no solamente intentan refutar esas acusaciones negativas, sino también, como ya dijimos, justificar la fe y mostrar a su forma de pensar las debilidades que tenían otras religiones u otras prácticas filosóficas, porque a final de cuentas también formaban lo que ahorita diríamos una espiritualidad o diferentes espiritualidades. Entonces, todos estos textos podemos considerarlos como un tipo de literatura que vamos a denominar como ad extra, es decir, por fuera. Ajá. Y que está dirigida fuera de las comunidades cristianas. Es una defensa de la fe, pero hacia todo el mundo exterior, ¿no? Por eso definirlo como ad extra, ¿no? Justo en este tiempo, casi al mismo tiempo, en diferentes lugares, van a florecer lo que actualmente conocemos como las actas de los mártires y los escritos apócrifos, ¿no? Para la edificación mutua, habla así dentro de las comunidades cristianas. Entonces tenemos dos tipos de literatura: adentro, para las comunidades, para fortificar, para fortalecer, para enaltecer, ahora sí, lo que va a ir haciendo como este movimiento de los mártires, y por otra parte, la defensa hacia afuera, ¿no? Las apologías. Respecto a las cuales, por cierto, podemos clasificarlas de acuerdo hacia quienes iban dirigidas. Primero, ¿no? Las apologías contra los paganos. En ese sentido tenemos a Cuadrato, a Teófilo de Antioquía, Arístides, Hermias, el pastor de Hermias, ¿no? Taciano,
Apolonio y Atenágoras. En el segundo punto tenemos apologías contra los judíos, donde tenemos a Justino Mártir, a Milíades y a Melitón. Y también tendríamos pues un tercer rubro que sería contra ambos, contra paganos y judíos, en el cual meteríamos a Aristón de Perla. También en este periodo comienzan a emerger las versiones griegas del Antiguo Testamento, ¿no? Dado que, pues, como ya sabemos, en el año 70, con Masada, ¿no? Con el episodio de la fortaleza de Masada, caen las comunidades judías, ¿no? Dentro del territorio judío. Los judíos son expulsados entonces y empieza la diáspora judía, ¿no? Entonces ya del 70 hacia el 100 ellos mismos también empiezan a recopilar, los judíos, ¿no? Sus textos, a escribir otro tipo de versiones, a escribir lo que conoceríamos más tarde como la Septuaginta, ¿no? La versión de los 70, ¿no? Que dicen que se juntan 70 sabios judíos a actualizar los textos, ¿no? Digamos, de la escritura, ¿no? Para poder tener un solo texto en griego que puedan tener las diferentes comunidades, ¿no? Eso va pasando justamente, digamos, en este tiempo también, y es por supuesto con lo que van a trabajar también estas comunidades cristianas. Y también a la par de esto se va consolidando el pensamiento gnóstico, ¿no? Estos cristianos que empiezan a negar la divinidad, a considerar puramente la divinidad de Cristo y a decir que todo es un camino por el que hay que prepararse aparte, ¿no? Está influenciado, por ejemplo, por la vivencia que ya había del pensamiento persa, ¿no? La vivencia con Zaratustra, por justamente el pensamiento griego y esta cuestión muy platónica o netamente platónica de cuerpo malo, espíritu bueno, ¿no? El espíritu que tiende hacia las formas, ¿no? El neuma es lo bueno y la corporidad que nos ata hacia los mundos bajos, ¿no? Hacia la tierra, hacia los elementos, es lo negativo. Entonces, bajo ese pensamiento griego, el gnosticismo se empieza a consolidar justamente de una forma más fuerte, ¿no? Y a sacar sus propios textos. Entonces, de esta manera podemos clasificar también a la literatura de ese siglo de esta forma, ¿no? Sería otra forma de clasificar ahora ya no solamente las apologías, sino la literatura en general. Primero, la afirmación de la fe, ¿no? Donde tendríamos las actas de los mártires, los escritos también sobre los mártires, ¿no? Las actas, ¿no? Por ejemplo, el escrito sobre el martirio de San Policarpo, ¿no? No es solamente el acta, sino que se van declarando también de forma jurídica cómo pasó esto. Tendríamos como presentación de la fe hacia el mundo, y hablamos ad extra, las apologías, en el segundo punto. Y en un tercer punto tendríamos la comprensión de la fe, como por ejemplo la obra de Ireneo de León, ¿no? Esto dentro del ambiente cristiano, ¿no? Qué es lo que se comprende, cómo se van definiendo ciertos términos, ¿no? Hacia dentro de las comunidades, va tanto hacia adentro como hacia afuera, ¿no? Y obviamente por otra parte pues también tendríamos los escritos gnósticos, ¿no? Cómo se van desarrollando y qué cuestiones van definiendo también como entre lo que van entendiendo de su fe. Y justamente este periodo de escritos va a terminar con un nuevo acontecimiento, ¿no? Con algo que jamás habían tenido como tal y que va a marcar después toda la cuestión cristiana. La persecución, ¿no? Promovida por Séptimo Severo, ¿no? Emperador, ahora sí que publica un edicto de persecución hacia los cristianos, ¿no? Válido en todo el imperio. Con ese punto terminamos practicando la literatura del siglo II y vienen ahora o vendrán nuevas presentaciones de cómo fue surgiendo todo esto. Ahora veremos entonces la inserción cristiana dentro del mundo romano. Para este punto podemos decir entonces que durante el siglo II los cristianos se hallan netamente insertos en la sociedad, ¿no? Participan de la vida en el gimnasio, participan de ir al ágora, a las compras, ¿no? A hablar, ¿no? La plaza del chisme, como dijimos actualmente, ¿no? Y participan prácticamente de toda la vida común, ¿no? Y esto lo podemos justificar con dos cuestiones a señalar, o dos documentos, ¿no? El primero sería la carta de los mártires de León, que es con lo que nos quedaremos para este video, y el segundo sería la carta de Ogneto, ¿no? Nos van a señalar justamente cómo se va desarrollando esta vida pública en la que están insertos. ¿Qué tiene esto de contrario, por ejemplo, al siglo I?
durante el siglo I, así como van surgiendo las primeras comunidades cristianas, estas sí, surgen obviamente dentro de la sociedad romana, surgen en las ciudades, ¿no? Como Antioquía, como Roma, ¿no? Como Sardes, ¿no? Listra, Éfeso, ¿no? Pero son comunidades que intentan apartarse de la sociedad, ¿no? Viven aparte y viven su cristianismo desde cierta manera como separados de lo que es la participación en la vida pública, ¿no? Para este siglo II ya no sucede de la misma forma, ¿no? Poco a poco se van volviendo las comunidades más grandes, ¿no? Y pues prácticamente, como nos decían en un principio, ¿no? La carta de Plinio, pues prácticamente viven en todos lados, ¿no? Dice, tengo población cristiana en las ciudades, tengo población cristiana en los campos, tengo población cristiana en las aldeas, ¿no? Quedan por fuera de las ciudades. Entonces, a pesar de que ya no es solamente una sola comunidad pequeña, ¿no? Que vive aparte de todos, sino que están en todos los lugares del imperio y se reúnen, ¿no? Para así formar comunidad, ¿no? Entonces, esto es lo que justamente les va a ir ocasionando motivos de burla y los van a irse agregando. Entramos entonces con la carta a los mártires de León. Bajo el reinado de Marco Aurelio, en el año 177, los mártires de León fueron primero excluidos por la misma gente de las actividades diarias y, posteriormente, señalados, condenados y ejecutados, siendo un total de 48 mártires, entre ellos el fundador de la misma comunidad, casi nonagenario de casi 90 años, el cual era el obispo Pontino. Los últimos de estos mártires fueron un adolescente conocido como Ponticus, ¿no? Y la extraordinaria Blandina, ¿no? Que tan gran impresión debió causar, ¿no? Para que Eusebio, en su historia eclesiástica años después, dijera que entre los mismos paganos le sorprendió la resistencia que ella tenía, ¿no? Las víctimas primero sufrieron persecución incluso más allá de la muerte, ¿no? Ya que se quemaron sus cuerpos y se arrojaron sus cenizas al Ródano, ¿no? Esto para evitar que tuvieran un culto o que pudieran rescatarlos o que pudieran darle ese trato justamente humano. Es prácticamente todo este procedimiento que se hizo, ¿no? O sea, podríamos definirlo actualmente, si se quiere ver de estos términos, dentro de estos términos, como persecuciones, motivos de odio, ¿no? Te digan hasta crímenes de odio, ¿no? Ahorita que tanto se señala que el cristianismo ha perseguido durante siglos a gente y desaparecido y hecho, es lo mismo que todo eso que se echa hacia en contra, es prácticamente lo mismo que fue diciendo a que pasara este episodio en Lyon, ¿no? en el 177. Y como vemos aquí, la señalización llegó a tanto que incluso ni siquiera dejaron los cuerpos, ¿no? Se quemó al Ródano y órale, ya desaparece. Ahora bien, por tradición se nos habla hasta el siglo IV, justamente cuando se sabía también, de que las cenizas de los mártires pudieron ser salvadas entre comillas, y que en simulacro los fieles pudieron amortajarlas, no pudieron darles el trato cristiano de guardarlo. Recordemos que además, así como se van definiendo las cosas para este siglo II, dentro del pensamiento cristiano, permanece esta cuestión de que el cuerpo es importante porque se está esperando la segunda resurrección, ¿no? Entonces el hecho de que los hayan quemado y desaparecido de esta forma, pues implicaría que ni siquiera podrían resucitar, ¿no? Es un ultraje bastante fuerte, ¿no? Tanto como la cruz en su momento hacia Jesús, ¿no? Es lo peor que les podía a final de cuentas pasar, ¿no? De esta tradición habla Gregorio de Tours, ¿no? En De Gloria Martyrium. Pero esta es una tradición posterior, ¿no? Que justamente se hace para enaltecer todo lo que pasó. Y entonces vamos entrando con esta cuestión de la dinámica del mártir, ¿no? Que es lo que propongo a final de cuentas dentro de estas cuestiones. Para la dinámica del mártir contamos con diferentes versiones, ¿no? Contamos con los acontecimientos que sucedieron en un primer punto, contamos con las fuentes porque actualmente pues no podemos del todo, dada la lejanía, saber qué tan cierto o no fue, ¿no? Pero por ejemplo hablar ya de la historia eclesiástica de Eusebio, pues aunque él hubiera investigado y hecho todo lo que haya realizado para investigar,
pues obviamente hubo ciertas adherencias a través del tiempo, ¿no? Que Gregorio de Tours justifique, por ejemplo, esta tradición de que se rescatan las cenizas y en un simulacro se pueden amortajar, se les puede hacer tratamiento cristiano y humano, pues también habla de otra cuestión, ¿no? Fundar la tradición para que esto no se pierda, ¿no? Por decirlo de esa forma, que es justo como pasó con el mismo Jesús y con los relatos sobre la resurrección, ¿no? Los relatos sobre la resurrección son justamente para su cuerpo. ¿Cómo se iba a perder de esa forma, ¿no? Aunque la realidad, si lo analizamos desde acontecimientos históricos, fuera otra cuestión. Ahora, sobre el culto, ¿no? Este acierto de San Gregorio de Tours, ¿no? Debe ser considerado con reservas, ¿no? Con pincitas, como les digo. Según el contexto que nos narra Gregorio, el simulacro había tenido lugar algún tiempo después de la Pasión de los Mártires, ¿no? Sin embargo, en la carta a la comunidad, a las iglesias de Asia, no se hace alusión alguna al hecho. San Agustín, quien volvió sobre el tema 3 años después, afirmó que la sepultura carece de importancia y explica, ¿no? La sepultura de los mártires al menos, y explica que las cenizas de los mártires fueron arrojadas al Ródano sin más. Entonces, como les digo, ¿no? O sea, fue parte del pensamiento, ¿no? Fue un discurso, vamos a decirlo así, que se fue señalizando para dar la justificación y la relevancia de que los mártires se habían recuperado. Pero pensémoslo incluso así, ¿no? Realmente, desde una lógica, desde cierta lógica, ¿ustedes creen que se pudieran haber recuperado cenizas de un río? El río se las lleva, las disuelve, se lo comen los peces, se va al fondo, no hay manera de hacerlo. Que se haya hecho quizás un simulacro posterior en honor a sus cuerpos o al martirio es hasta cierto punto plausible, ¿no? Pero el hecho de recuperarlas es muy difícil, aunque si ya lo vamos enmarcando desde este punto, pues es un discurso para empezar a elevar justamente y señalizar la cuestión del martirio dentro del cristianismo. Ahora, en cuanto al testimonio, la carta a los mártires de León es conservada por Eusebio de Cesarea, ¿no? Él nació cerca del 260 en su historia eclesiástica, relatando la vida de los mártires en prisión, su juicio y martirio. Entonces no tenemos un documento exactamente a la época, tenemos un documento que surge a posteriori, ¿no? Fuera de ello, podríamos considerarlo como un documento de gran valor, ya que nos arroja, en cuanto a trabajo gris, es decir, trabajo de estar revisando, documentando, saber qué es lo que estaba pasando en el imperio, por qué no se habla de las persecuciones y todo lo demás, la vida social de los cristianos de la época, ¿no? La carta nos dice lo siguiente, en voz de los mártires, ¿no? De los que son condenados al martirio. No solamente nos expulsan de las casas, de los baños, de la plaza pública, sino que también nos prohíben absolutamente presentarnos donde quiera que sea, ¿no? Esto lo encontramos en Eusebio. Fin de cita, ¿no? De ello, entonces, podríamos extraer lo siguiente. Primero, la relación de los cristianos con los paganos de la ciudad, ¿no? Esto implicaría entonces que ellos se visitaban mutuamente, ¿no? Que se conocían, que había una aparente amistad, una convivencia, digamos, común, como lo tendríamos actualmente, entre unos y otros, ¿no? Los cristianos viven insertos, son cristianos, pero celebran en su momento y viven digamos, en cierta cercanía con los vecinos, por decirlo de esa forma, ¿no? En un segundo punto, podemos entender que a través de lo que nos señalan que se les va apartando, pues participaban frecuentemente de los baños públicos, ¿no? Que no solamente eran lugares, digamos, o sea, bueno, que eran lugares para asearse, pero para contarse el último chisme, ¿no? O sea, no existía esa ruptura del apartado, ¿no? Que es como surge el santo en un principio, ¿no? Santo significa apartado. No existía esa cuestión del apartarse de, sino que se vivía justamente dentro de la comunidad ya disgregada sobre la ciudad, ¿no? Digamos, de toda la actividad civil considerada como pagana, ¿no? Y con ello queda un salto entonces también al presente a partir de aquí. Obviamente no es igual, pero son situaciones similares, ¿no? Y es algo en lo que dentro de la vida cristiana me pongo siempre a la alerta, ¿no? Dentro de los videos y en general, ¿no? Actualmente, por ejemplo, se considera así como de, sí, soy cristiano, practico el cristianismo, pero vivo en todo esto, ¿no? Y en todo momento se están llevando valores de la misma sociedad, valores capitalistas,
valores como el éxito, ¿no? Valores, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Valores como diluirse abatádicamente entre la vida del cibermundo, ¿no? Valores como tomar todo lo que uno quiera hacer, que es un valor, por cierto, de la ética protestante y capitalista, ¿no? Contra los valores cristianos, ¿no? Habría que señalar justamente eso. ¿Qué tanto se participa dentro de una y qué tanto se participa dentro de otra cosa? ¿Qué tanto se es cristiano a pesar de todo lo demás, ¿no? O de las señalizaciones, que es justamente en lo que va a enaltecer esta dinámica y vivencia de estos mártires, ¿no? Entonces la inserción social estaba presente, regresando al tema, ¿no? En el cambio de mentalidad, ya no estaba esta mentalidad del santo y apartado por allá en su comunidad, ¿no? Aparte de toda la ciudad, no, vivían insertos, sí, participaban de la ciudad, participaban de los trabajos, participaban de la vida en común. Y ojo, ¿no? A tomar en cuenta porque en todo momento, tanto en esa época como actualmente, hay contravalores a revisar, ¿no? Y si uno se considera al menos cristiano, pues qué tanto se vive realmente eso o qué tanto se aparta. Con esto, pues obviamente los tipos de incomodidad que se empezaban a presentar al integrar su vivencia del ser cristiano dentro del trato diario de la sociedad, que obviamente iba a salir en incomodar, ¿no? Ante todo lo que ellos consideraban pagano, ¿no? Pero que era el mundo común, ¿no? La incomodidad puesta, digamos, al presente y en todo momento, ¿no? También, siguiente, son expulsados del fórum o la plaza pública, ¿no? Que también lo consideramos como herencia del ágora, ¿no? En la plaza pública se daban las ventas, la compra, pero también se daban los chismes, las nuevas noticias, ¿no? Son apartados, son exiliados totalmente, ¿no? Y esta es una cuestión importante, ya que justamente el fórum era el centro de la vida pública, ¿no? De la ciudad. Es como si les cerrara el paso al mercado o al templo actualmente, ¿no? Por ejemplo, entonces nos permite dilucidar que había justamente una integración estrecha entre los paganos y los cristianos de la ciudad, ¿no? Y de repente se les desplaza y se les empieza a clasificar. Ahora, a pesar de ser un fenómeno local en la ciudad de Lyon, pareciera, debido a las disposiciones de Marco Aurelio, que fue un fenómeno social presente durante toda esta etapa del siglo II, ¿no? A finales del siglo II, en todo el imperio, ¿no? Y entonces, con esa cuestión, ¿no? Nos quedaríamos en este momento a analizar, ¿no? Los invitaría a revisar justamente estas actas de los mártires, ¿no? Cómo se van constituyendo y qué es todo lo que va pasando a través de esto, ¿no? Y ahora sí, entrando en el aspecto filosófico, que ya se mencionaba hace rato también, la definición de cuestiones, ¿no? La definición de los discursos. Está por una parte lo que se denominaría como el discurso de los dolientes, ¿no? La comunidad cristiana, en este caso, que fue la cercana a ellos, las familias y todo lo demás, qué es lo que manifestaban a través de, en un primer punto. En un segundo punto tendríamos la cuestión de los acusadores, ¿no? De qué se les acusa, por qué han violentado, transgredido todo lo que se ha llevado hasta ese punto, es el contradiscurso, ¿no? Y la cuestión de enaltecer, ¿no? Porque vamos a ir viendo mediante el análisis en el siguiente video de las actas de los mártires, como en específico de esta acta, ¿no? De la carta, cómo es que cómo es que se van enalteciendo y que ellos lo van tomando como una similitud a Cristo, ¿no? Estoy pagando, ¿no? Estoy reafirmando mi bautismo, ¿no? A través de un bautismo de sangre, ¿no? Que es el discurso de enaltecimiento justamente de la dinámica del mártir, ¿no? El mártir se vuelve entonces ese ejemplo a seguir, ¿no? Esa vida que terminó, que se enaltece hacia todo lo positivo de cierta escala de valores para una vivencia de lo que cree, ¿no? De la fe en este caso, ¿no? Para estas lecturas, por cierto, habría que mencionar entonces las fuentes. Me estoy basando en un primer momento en pues los documentos que se mencionan dentro de la patrología de Quasten, que es lo más clásico que tenemos, Johannes Quasten, ¿no? En un segundo momento, y que lo recomiendo bastante para este canal justamente franciscano, este libro que se llama La vida de la iglesia primitiva. Es un curso de teología patrística elaborado por un franciscano, Fray Fernando Antonio Figueiredo, de la Orden de Hermanos Menores. Ajá. Y
muestra ciertas cuestiones en clave, ¿no? Porque a pesar de ser un curso de teología patrística, va trabajando cómo emergen ciertas nociones que después van a dar lugar, por ejemplo, a la vida fraterna, ¿no? Ya más adelante con el franciscanismo, ¿no? Cómo se va a tomar la fraternidad, cómo pasan estas cuestiones de la comunidad, ¿no? Cómo van dando lugar a todo lo demás. Y que, por cierto, si analizamos, por ejemplo, muy posterior, ¿no? El imaginario del Dios de Francisco, pues está basado por la liturgia propia de su ciudad, ¿no? En la vida justamente de los mártires, ¿no? La ciudad de Asís es una ciudad fundada ante el martirio de San Rufino, ¿no? Entonces, y otros dos mártires, ¿no? Entonces, justamente esta dinámica del mártir va a ir configurando varias cosas que van a ser importantes después en el cristianismo, ¿no? Entonces ese sería el segundo punto. El tercer punto, que lo voy a dejar también anexado al final del video, es un trabajo que estuve haciendo hace unos años sobre la dinámica del mártir, ¿no? Cómo se va creando y cómo se va fundamentando esta cuestión del martirio, presente hacia un análisis discursivo del qué es lo que nos puede ofrecer, qué es lo que nos puede presentar para repensar nuestro presente. Porque sí, el martirio cristiano emerge aquí, pero va a ser la fundamentación para interpretar todos los martirios posteriores, ¿no? Al final de cuentas, y que en el punto central es la oblación a la manera del mismo Cristo, ¿no? Esa vivencia del bautismo de sangre, ¿no? Basados en el Apocalipsis, ¿no? Justamente que les dicen aquí, ¿no? Estos que ves aquí se bañan en la sangre del Cordero, ¿no? Y son los que están salvos, ¿no? Y va a configurar, por supuesto, todo el pensamiento hacia el siglo III y hacia qué pasa entre aquellos que reniegan de la fe, que no reniegan, ¿no? Que eso quizás se quedará a videos posteriores, ¿no? También, ¿no? Uno a veces, al tener acercamientos a los actos de los mártires, dice, bueno, es que no se alcanza a entender por qué se enojaban los romanos, ¿no? Al decir de parte del cristiano, como respeto, soy cristiano, ¿no? Y ya ante estos antecedentes, pues vamos a ir viendo que esa contestación y cómo se van moldeando los actos de los mártires es justamente un acta y al mismo tiempo una apología de la fe, ¿no? Como ya vamos a ir definiendo todo esto. Entonces, pues, una disculpa también por subir video apenas, pero ha habido mucho trabajo y poco ingreso, entonces pues no se ha podido, pero vamos a continuar con esto entonces, ¿no? Para el siguiente video estaremos analizando como tal las actas de los mártires de León, hablaremos un poco más de Blandina, hablaremos un poco más de la fundamentación de esta comunidad, ¿no? Y de cómo esto va desarrollando todo lo demás, ¿no? Y después abordaremos la epístola de Agneto, ¿no? Y cerraremos a final de cuentas con Justino Mártir, que tiene ciertas cuestiones de pensamiento que podríamos rescatar actualmente, ¿no? Para repensar justamente nuestro concepto como cristiano y nuestra vida en general. Pues muchas gracias por ver el video. Sigüenza, paz y bien.